Ya deben estar ustedes cansados, pero hagamos el mayor esfuerzo y vamos a tratar de ser lo más claro y sintético posible. La agenda a desarrollar en esta clase son los aspectos generales de lo que tiene que ver la niñez, la pubertad, la adolescencia y aspectos anatómicos, fisiológicos, el desarrollo puberal normal de la pubertad, los cambios hormonales durante la pubertad, el examen ginecológico de la niña y la adolescente y los problemas más frecuentes en la pubertad y en la adolescencia. Para empezar, debemos señalar que ustedes, la información en las clases ya han recibido algunos aspectos desde el punto de vista anatómico, fisiológico, endocrinológico. Entonces, a mí me corresponde mirar una etapa en la edad de la vida de la mujer que a veces no se toca, pasa desapercibido, porque siempre se entiende que la ginecología es en la mujer adulta, y no, la ginecología abarca las diferentes etapas de la vida, desde que nace, es infante, es niña, es infante, es puber, es adolescente, es mujer adulta en la edad óptima para la reproducción, es mujer en el climaterio, en la menopausia y en la senectud. O sea, todas las etapas de la vida, y para eso ustedes deben tener una visión general, porque como médicos generales nos van a requerir frecuentemente para estos problemas. Entonces la vida sexual femenina se caracteriza por tres etapas: la infancia, la madurez y la senectud. Y los límites están marcados entre lo que es la niñez y la adolescencia por la pubertad, y luego en el otro extremo es el climaterio y la menopausia, cuando ya hay las alteraciones del ciclo y finalmente desaparece la regla y esa es la menopausia. La infancia es la etapa que va desde el nacimiento hasta los 10 años aproximadamente. Y en esta etapa hay de un desarrollo de los caracteres sexuales primarios y los órganos reproductores. Pero como vamos a ver luego, desde que la niña está al interior del útero, ya tiene una estructura anatómica y fisiológica que empieza a generar algunas alteraciones y algunos cambios. Y luego de una etapa de reposo en la infancia, entra una etapa de una marcada actividad en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, en la pubertad comienzan los desarrollos de los caracteres secundarios, debido a que las hormonas se activan y producen los órganos sexuales con la actividad hormonal, y luego comienza la producción de gametos hasta que llega la menarquia, que es la primera menstruación en la mujer, y en el hombre esta etapa de la pubertad se caracteriza por la primera eyaculación. En la adolescencia, que según la Organización Mundial de la Salud va entre los 10 a los 19 años, hay una etapa de marcada actividad. Todos los órganos empiezan a activarse intensamente hasta alcanzar la madurez sexual. Esa madurez sexual se puede alcanzar incluso en la adolescencia. Una joven de 15, 16 años ya puede cumplir todas las funciones. Entonces no es necesario que termine la adolescencia, es durante el curso de la adolescencia. Y es en esta etapa, que primero era la preparación para los fenómenos de la reproducción, puede darse entonces desde la adolescencia, pero en algunos casos conforme se inicia la pubertad. Por eso es que hay embarazos también en niñas de 10, 11, 12 años.
Son pocos los casos, sin embargo, se puede producir porque ya alcanza un mayor desarrollo sexual. Y el climaterio es ya la caída de toda la función fisiológica normal y llega al límite que es la desaparición de las reglas, que es la menopausia. Quisiera que ustedes entiendan un fenómeno que en fisiología ginecológica siempre hay que tener presente. Cuando la mujer de la pubertad va a la adolescencia, en la curva del desarrollo del impulso hormonal va en forma ascendente, miren ustedes así. Y llega a los 30, 35 años y hace una meseta. Y luego de esa meseta, entre los 35 o 40 años empieza a caer. Entonces, esto a veces no se entiende y se piensa que una mujer de 40 años, por ejemplo, tiene la misma capacidad para la función reproductiva que una mujer de 25 años, y eso no es así. Por eso es que hay muchos problemas de infertilidad, problemas para concebir en una mujer mayor de 35 años. La edad óptima para la reproducción es entre las 20 y las 35 años. Después de los 35 años, difícil. Bastante difícil. Y eso lo pongo acá énfasis en esto porque hoy día, en el desarrollo de las personas, en el desarrollo personal, profesional, la expectativa es, primero me realizo, ¿no?, como persona, como profesional, y después voy a tener mi familia. Y cuando viene esa etapa ya del después, ya es muy tarde. Es bastante difícil después de los 40 años. Una breve revisión desde que la niña nace, ¿no? Pero antes aún, desde que la niña está al interior del útero. Fíjense ustedes, a las 8 semanas de gestación ya se diferencian las estructuras del sistema nervioso central, el hipotálamo y la hipófisis. A las 10 semanas ya están presentes los neurotransmisores y se dice que la diferenciación gonadal estaría desde las 7, 8 semanas. O sea, fíjense ustedes, una niña intraútero ya tiene estas estructuras y hay la diferenciación. Y a las 20 semanas de gestación, el eje hipotálamo y hipófisis ya interactúa con las gonadas. Quiere decir entonces que una niña, antes que nazca, ya tiene sus estructuras diferenciadas y el eje hipotálamo y hipófisis interactúa a las 20 semanas. Esta es una recién nacida. Miren ustedes. Ahí no se aprecian bien los genitales, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención a ustedes porque como médicos generales cuando reciben una niña, porque todos ustedes van a atender partos, van a recibir niñas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con frecuencia? Se recibe la niña y se pasa a la enfermera o se pasa al pediatra. Y ahí terminó. No, ese no es el papel adecuado. Ustedes tienen que observar los genitales de la niña. Una observación, una revisión rápida antes de entrar al pediatra. Y ustedes, en este caso, tratándose de los aspectos ginecológicos, tienen que observar los genitales de la niña. Y van a ver algunos cambios que ustedes tienen que interpretar y algunas acciones que hay que hacer. La intervención del médico, entonces, conforme nace la niña. Y acá se ve un poco cita la lámina, pero quisiera que ustedes aprecien que cuando examina a una niña van a observar un aumento de volumen de la vulva, de los genitales, ¿no? Los labios mayores son gruesos y turgentes. Los labios menores y el clítoris son prominentes, que han aumentado de volumen, ¿no?
Se ve incluso en el IME un pequeño colgajo himenial que puede persistir hasta las 2 semanas. Y algo más, hay niñas que nacen y se observa una secreción sanguinolenta. Entonces, cuando se observa esa secreción sanguinolenta, ¿qué pasó acá? La mamá de inmediato va a acusar al médico. ¿Qué le hizo, doctor? ¿Usted la ha dañado? No. ¿Cómo va a sangrar mi niña? No, esto es una estimulación por los estrógenos. A través de la placenta pasa esto y entonces hay una estimulación. Y esa estimulación lleva a que las mamas estén algo turgentes, aumentadas de volumen. Y a nivel de los genitales se ve el aumento de volumen y un sangrado en pequeña cantidad que puede durar 48 horas, 72 horas. O sea, 2, 3, hasta 4 días pueden observar. Y eso es fisiológico normal. Observan nada más ustedes, se explican para tranquilizar a la mamá y eso va a pasar. Va a pasar. Ustedes tienen que saber porque si no saben qué significa eso van a estar muy preocupados, así como los padres también. La vagina es estrogenizada, tiene un pH ácido y en estas primeras 24 horas no hay bacterias en las primeras horas de la vida de la niña. Y bueno, ya señalamos que había un aumento de volumen, una insuficiencia mamaria. Y el útero, en la niña, en la recién nacida, tiene esta estructura, miren ustedes. El cuerpo uterino es como 3 y el cuello es como 1, ¿no? O sea, hay un mayor volumen del cuerpo uterino en relación al cuello. Pero luego, conforme pasan los días, va a existir un cambio. Hay la relación 2:1, o sea, sigue siendo más grande el cuerpo uterino en relación al cuello, ¿no? Y cuando llega la primera infancia, esto se invierte. Quiere decir que esa relación es 1:3. 1 el cuello y 3 el cuerpo uterino. Hay un cambio entonces conforme evoluciona. Cuando llega ya la mujer a la etapa de la pubertad, a la etapa de la adolescencia y la adultez, siempre la relación va a ser 3:1 y si es multípara o hay alguna patología agregada, lógicamente que el cuerpo uterino será mucho mayor. Las trompas son fresosas y de luz virtual y el ovario es un órgano elongado, es como una cintilla nada más. Hay una gran cantidad de folículos primordiales al nacimiento y estos pueden llegar desde 700.000 hasta 2 millones de folículos. Y la ubicación de los genitales, anatómicamente cuando una niña recién nace está en el abdomen, pero conforme pasan los meses y pasan los años va a ir descendiendo, ¿no? Hasta que cuando llega a la pubertad todo eso ya está en la pelvis. Es durante la infancia donde se produce el descenso de la pelvis. La primera y segunda infancia. Bueno, ya hemos visto la parte de la recién nacida, vamos a ver más adelante ya en el manejo aspectos complementarios de la recién nacida. La primera y segunda infancia, ¿no? Es una fase de reposo hasta los 8 años, como si los órganos permanecen ahí quietos, ¿no? Los labios mayores se aplanan, el capuchón cubre el clítoris, el meato uretral es visible, el epitelio de la vulva es anestrogénico, el himen es una simple membrana delgada y el introito, cuando ustedes examinen a una niña, va a estar medio rojizo, es hiperémico. Y casi no existe secreción. No hay casi secreción en la primera y segunda instancia. Y el pH es neutro. Y enfatizo que ustedes deben tener en cuenta que una niña no tiene que tener secreción, pero una de las mayores consultas que hay en esta edad, en la primera y segunda infancia,
es por problemas de secreción vaginal en la niña. Y así va a llegar la mamá preocupada y asustada. Mi niña tiene un descenso y tiene mal olor. Y algunos dicen se rasca. Ah, esa es una infección. Es una infección vaginal, eso no es normal. Y tiene que ver con dos patologías que son muy frecuentes. Uno es la oxuriasis, o sea, los gérmenes que están en el recto. Cuando tiene oxiduro una niña, en la noche, ustedes hacen que la mamá observe, va a observar los gusanitos que del recto se pasan a la vagina. Y ahí hace la niña una vaginitis. Ese es el problema que siempre van a consultar a ustedes. Pero por otro lado, las niñas en esta edad juegan. Y cuando juegan, manipulan y se introducen papel, granos o cuerpos extraños. Cuando ustedes tengan a una niña que llega con secreción y hay mal olor, sospechen que algo se ha introducido y debe ser motivo de examen para resolver el problema. Esto es lo frecuente. Otros dicen que es el juego con la arena. La niña juega con la arena y te introduce sustancias en sus genitales y luego habrá una vagina. La vagina en esta etapa, en esta primera o la segunda infancia, es de 3.5 a 8 centímetros. Y ya el útero, como decíamos, empieza a descender hacia la pelvis. Ya las trompas son menos grasosas y aumenta su luz. Y el ovario también aumenta de tamaño. Una de las características acá que ustedes tienen que tener en cuenta es que la niña, y esto se extiende también hacia la primera infancia, cuando ustedes examinen van a encontrar que el ano, el recto, la parte terminal del aparato digestivo está muy cerca a la vulva. La distancia es bastante cercana en esta etapa. Eso es una condición para que se produzcan las infecciones vaginales. Pero acá en esta parte debo enfatizar en que el aspecto de la educación, de la formación de la niña es importantísimo. Como está tan cerca la parte genital del recto, la niña está aprendiendo a hacerse la higiene, se limpia de adelante, de atrás hacia adelante, y entonces contamina la zona. Entonces hay que enseñar a la mamá, hay que buscar que la niña aprenda a limpiarse de adelante hacia atrás. Porque esa vecindad que anatómicamente que tenemos nosotros entre la vagina y el recto va a condicionar una serie de infecciones en esta etapa. Infecciones con mucha frecuencia. Bueno, en esta etapa ya hemos señalado algunas características, pero quiero enfatizar acá que también en la niña hay flujo de carácter fisiológico. O sea, no toda secreción es patología, pero ese flujo de aspecto blanquecino en pequeña cantidad podría ser normal, pero un flujo en mayor volumen de aspecto blanco amarillento, blanco verdoso y maloliente definitivamente es patológico. La leucorrea fisiológica entonces puede estar presente, pero no es un flujo muy marcado. Eso con higiene nada más se supera. La flora acá en la vagina de una niña es mixta, fíjense ustedes, hay varios gérmenes, pero ya hay la presencia del lactobacillus, y el lactobacillus es una bacteria que defiende la zona. La vagina es una cavidad, y desde la niñez, la pubertad, la adolescencia hay que tener presente que allí hay al interior de la vagina una estructura con un microecoambiente. Quiere decir que hay gérmenes normales que defienden, saprófitos, y hay gérmenes patógenos, pero se da una especie de defensa y de equilibrio en la zona.
Cuando ya hay cambios en la zona, cuando hay a veces el uso y abuso de una serie de sustancias, puede cambiar el pH y entonces en ese microecoambiente se altera por una acción mayor de los gérmenes patógenos en relación a los gérmenes normales de defensa que tenemos en la vagina. Llegamos luego a la pubertad. La pubertad. Que es la etapa desde el punto de vista biológico, ¿no? Los cambios en esta etapa y los cambios biológicos, es un proceso de crecimiento, de desarrollo, una etapa muy intensa que culmina con la maduración del ser humano y que le brinda la capacidad reproductiva, ¿no? Llegando a, y empezando esto como una fase de máxima madurez, ¿no? La velocidad de crecimiento acá es muy intensa en esta etapa de la pubertad. Y al ser muy intenso, en esta etapa no solamente se producen cambios desde el punto de vista biológico, fisiológico, sino también desde el punto de vista mental. Y tiene que ver también con la influencia del entorno, es decir, del medio social, lo que rodea a la niña, a la joven. En esta etapa de cambios, en las niñas que pueden tener 10, 11, 12 años, hemos dicho que acá un poco que se superpone la etapa de la pubertad con la adolescencia. Porque según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa entre 10 y 19 años. Y nosotros hemos dicho que en esta etapa también está cubriendo en sus inicios, en su primer momento, lo que se llama la pubertad. Entonces, muchas jóvenes que llegan a la consulta es precisamente en esta etapa, entre pubertad y adolescencia. La pubertad es una etapa muy discutida, muy problemática para los padres y por supuesto para la niña. Y en la misma edad, no todos los autores no se ponen de acuerdo, pero para fines prácticos debemos señalar nosotros que esta etapa de la pubertad estaría entre los 11 y 13 años en la mujer y en el varón entre los 9 y 14 años. Siempre el varón, el desarrollo de los caracteres sexuales es mucho más lento en el varón. La pubertad entonces es el inicio de los cambios biológicos, pero como señalábamos, coadyuvan los cambios sociales. Debemos señalar entonces que al superponerse acá la adolescencia, hay que tener en cuenta que la adolescencia tiene tres etapas, hay tres grupos de adolescentes. Un grupo de adolescentes que está entre los 10 y 13 años, ¿no? Que está más cerca a la pubertad, y que si desde el punto de vista sexual y reproductivo tenemos nosotros que hacer una mirada acá, es aquí donde están los mayores problemas. Porque supongan ustedes que hay un embarazo de una joven, es todo un problema, no solamente social, sino personal para esa niña. Luego tenemos el grupo de entre los 14 y 16 años, dicho adolescentes propiamente dichos, que están en cambios mayores, pero ya la niña, la joven, no solamente enfrenta con mayor serenidad los aspectos de los cambios, sino que su vida en el plano social y personal también va a cambiar. Y por tal entonces sigue siendo problema si hubiese embarazo, pero están catalogados en los grupos de riesgo hasta los 16 años, ¿no? O sea, desde los 10 hasta los 16 años. Primer y segundo grupo
que se superponen. Y luego el tercer grupo, que está entre 17 y 19 años, tienen un comportamiento, una conducta y un desarrollo anatómico como si fuera una mujer adulta. O sea, ahí ya los problemas son menores. Pero tengan en cuenta ustedes ese amplio espacio de la llamada adolescencia entre 10 y 19 años, pero que para fines de estudio y identificar la problemática hay que dividirlo en tres grupos. En tres grupos porque son diferentes, la conducta y el manejo es diferente. Esta etapa de la pubertad, hay factores que regulan esta etapa. Y los factores son genéticos, ¿no? Tienen que ver con el inicio y la velocidad de la evolución puberal, pero también, como decíamos, hay aspectos ambientales, ¿no? La condición social, el estado general, nutricional, etc. Y hay alteraciones endocrinológicas, ¿no? Acá todos estos tres elementos intervienen y se da de manera muy activa la presencia y los cambios en esta etapa. La maduración en esta etapa se da a través de los procesos, como ya ustedes saben, de la función del eje de la hormona del crecimiento, la función androgénica y la función gonadal. Todos estos factores van a intervenir en el proceso de maduración. Y esta etapa es definitivamente un proceso puberal, es un proceso muy complejo. Y acá, en este proceso complejo, se involucra todas las hormonas hipofisiarias y las hormonas hipofisiales y su regulación hipotalámica. Luego entramos a la característica de la pubertad. En la pubertad, desde el punto de vista anatómico, hay estas características que ustedes las van a examinar cuando evalúan a una joven, la van a examinar y van a encontrar que hay un aumento en la velocidad del crecimiento. El crecimiento, como decía, es muy intenso, que hay cambios en la composición corporal, que se adquieren las condiciones, los caracteres sexuales secundarios, que hay cambios psicológicos y de conducta, que hay un desarrollo del sistema cardiovascular, respiratorio y hematológico, y hay cierre del epífisis de los huesos, ¿no? El tejido adiposo, como también ustedes conocen, se distribuye en la mujer, sobre todo concentrándose en algunas zonas, sobre todo en la región glútea. Eso es característica de esta edad, y surge una intensa motivación sexual en esta etapa de la pubertad. Sí. Desde el punto de vista de los genitales internos, hay algunos cambios también en los ovarios. El crecimiento es mayor, de 17 a 35 milímetros, miren, y los folículos maduros aparecen y la explosión genera la puesta del óvulo. Las trompas completan su desarrollo y motilidad. El útero ya tiene la proporción 1:3 del cual habíamos hablado, y la vulva se hace posterior y se entreabre. Se ensancha el labio mayor y se alarga el labio menor. Se puede ver erección del clítoris y las glándulas de Bartolino ya producen secreción. Tanner, en el año 1962, estamos hablando de 60 años, más de 60 años atrás, hizo esta clasificación que hasta ahora tiene vigencia y lo van a usar ustedes y tienen que aprenderlo. Hace una clasificación considerando el desarrollo de la mama y la distribución del vello pubiano, y hace o describe 5 estadios, fíjense ustedes, del 1 al 5. Vamos a, en la otra lámina puedo explicarle mejor.
Tanner entonces, en el estadio 1 dice, en la glándula mamaria no hay mayor cambio, no hay cambio, ¿no? Hay un estado prepuberal. Y el vello pubiano no hay. Ese es el estadio 1 del Tanner. El estadio 2, la glándula mamaria, aparece el botón mamario en la glándula mamaria, el botón mamario. Y el vello pubiano es escaso, liso, fino y se localiza en los bordes de los labios mayores. El estadio 3, hay elevación de la mama y del pezón, formando un montículo. Y el vello pubiano es escaso, rizado, más pigmentado, es más abundante y se extiende hacia el pubis y hacia el monte de Venus. El estadio 4 de Tanner, en la glándula mamaria tiene una proyección del pezón y de la areola, formando una elevación secundaria que sobresale del resto de la mama. Y el vello pubiano es abundante, oscuro, rizado, grueso, tiene una distribución como si ya fuera adulta, pero no cubre la cara interna de los muslos. Y en el estadio 5, la glándula mamaria, hay proyección solamente del pezón, la areola se retrae y queda a nivel del resto de la mama. El vello pubiano, en el estadio 5 de Tanner, tiene una distribución ya triangular invertido, la del adulto, propia de la del adulto, que se extiende a la cara interna de los muslos. Esa clasificación tiene vigencia a pesar de todos los años que han pasado, hasta ahora lo seguimos usando. Y llegamos a la menarquia. La menarquia es la primera menstruación, como todos ustedes saben, ¿no? Para la mayoría es el inicio de la pubertad. Y en la presencia de la menarquia, esto tiene una connotación no solamente fisiológica, sino tiene una connotación también cultural y psicológica, ¿no? En el cual ustedes en muchas circunstancias van a tener que actuar. Porque la menarquia, así como el climaterio, es un proceso fisiológico, no es una enfermedad. Pero cuando las pacientes llegan a la consulta, llegan a consultar porque dice que empezó a menstruar, empezó a enfermarse, dice, ¿no? Y a ellos le asociaron el criterio de que la menarquia es una enfermedad y se comporta y lo maneja como si fuera una enfermedad y se genera una serie de dificultades y de traumas en la niña que se induce desde el propio hogar. Igual, cuando se van a retirar las reglas, siendo un proceso fisiológico, dice, ya te va a llegar la menopausia, ¿no? Ya te vas a poner mal, ¿no? Van a aparecer una serie de síntomas que la mujer en el hogar se convierte en un problema. Y hay crisis en el hogar por esa etapa del climaterio, es un proceso fisiológico normal, porque lo catalogan así. Entonces, hay que entender que son etapas, cambios fisiológicos normales y que no tienen que ver con patología, con enfermedad. En la menarquia, como ya hemos señalado en el estadio de Tanner, es el estadio 3 o 4, ¿no? Y en el Perú, la menarquia se presenta entre los 12 y 13 años. 12.5 es la estadística nacional que tenemos, no como edad promedio. Sin embargo, la menarquia puede variar, puede presentarse variaciones en función al lugar donde viva la puber, la joven, y tiene que ver con las regiones, con los aspectos climáticos. Por ejemplo, la mujer de la selva tiene una menarquia más temprana, de tal manera que estos factores que rodean a la paciente influyen en la edad de la menarquia. Entramos a la parte que corresponde al ciclo menstrual. Y este esquema que han mostrado sobre todo los profesores que han hablado de fisiología
que han hablado de endocrinología y ginecología, ya los han explicado. Vamos a pasar muy rápidamente esto nada más, haciendo notar que en la fisiología de la mujer el aspecto más importante es el funcionamiento del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Ese es fundamental. Y esto tiene un control superior, el cerebro, pero también tiene un factor que influye, que son los estímulos externos. Entonces, este eje se puede alterar o a veces se hace iatrogenia, lo alteramos nosotros los médicos por no entender. Tenemos el hipotálamo con un centro cíclico y un centro tónico. Y en el sistema nervioso central, al empezar a activar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en la etapa de la pubertad se activa el centro cíclico. Y el hipotálamo es quien segrega gonadotrofinas que van a estimular la hipófisis. La hipófisis produce FSH y LH que estimulan el ovario. Este es un resumen entonces de cómo funciona esto. Y luego tenemos que en la hipófisis, en la adenohipófisis, es donde tenemos el LH, el FSH y también la prolactina. Todo esto funciona como una unidad, ¿no? Y el ovario, en este proceso, o sea, a nivel inferior, ¿no? Pues tienen ustedes el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, controlado por un centro superior, y en los genitales tienen el ovario. Todo eso actúa como una unidad y su función es modificada o paralizada dependiendo del periodo en el que esté pasando el individuo, ¿no? Y el campo de acción son sus hormonas, que van a actuar en todo el cuerpo y que esta acción hormonal está en diferentes etapas de la vida de la mujer, en la niñez, en la pubertad, en la cópula, en el embarazo, en el parto y la menopausia. Ya hemos hablado de la importancia del ovario, el número de folículos de 700.000 hacia 2 billones, ¿no? Y fíjense ustedes, en el 7º mes de vida intrauterina, entre el 7º y 8º, no habíamos dicho, ya hasta están los ovocitos primarios. Esto se va a activar recién en la pubertad, como también hemos señalado. Acá tenemos el ovario, ¿no? Con su capa externa y su capa interna. La capa externa es importante porque es allí donde están los folículos que van a madurar para que se ponga el óvulo y se inicie la vida reproductiva en la mujer. Y la capa externa está presente en las células de la granulosa. Y en la acción de este ovario tenemos nosotros la producción de estas hormonas, el estradiol y la progesterona y la inhibina. Finalmente, en esta breve revisión del ovario, tenemos el proceso de ovulación como un proceso importantísimo en la vida de la mujer. La ovulación es el evento central del ciclo. Se produce por aumento de LH y hay una descarga del óvulo del folículo maduro entre las 16 y 32 horas después del pico máximo del LH. Y en esta etapa, como ustedes saben, se completa la división mayor. Acá en esta lámina para señalar a ustedes que en el cuerpo lúteo el folículo roto experimenta alteraciones morfológicas y es acá donde se va a producir progesterona. La producción de progesterona acá en azul, producción máxima en el día 21 del ciclo. Todos esos aspectos ya ustedes los han revisado. Y esto solamente es un breve pincelazo de la importancia de estos órganos en este proceso de la menarca y la adolescencia. Bien, esto también ustedes ya han revisado
la edad de la menarquia, los ciclos menstruales, ¿no? El sangrado menstrual, y finalmente llegamos a entender que el ciclo menstrual tiene dos fases muy marcadas, que es la fase proliferativa y la fase secretora. Creo que acá tenemos una lámina y esta lámina nos permite entender mejor todo el proceso. Miren ustedes, la fase folicular o proliferativa en esta etapa y la fase lútea, la segunda fase. Tienen ustedes acá la menstruación, 1, 2, 3, 4 días, ahí se inicia el ciclo. Y teóricamente la mujer debe ovular en el día 14 y debe llegar la otra menstruación en el día 28. El ciclo debe ser de 28 días. Pero si una mujer tiene un ciclo de 30, 32 días, no quiere decir que eso sea patológico, normal. Pero si una mujer tiene un ciclo de menor número de días, de 26, de 25 días, también eso es normal. Entonces, explico esto porque muchos médicos, cuando la paciente llega y dice, doctor, me he retrasado en mi regla, ¿no? Y se han pasado 2, 3, 4 días, de inmediato y esa tratamiento. Doctor, me he adelantado en mi regla, fíjense, me ha venido, ¿no?, a los 25 días, 26 días. De inmediato inician tratamiento y te dan hormonas. Y entonces, lejos de beneficiar a la paciente, alteran y complican todo el ciclo. No, entiéndase esta pequeña lámina acá como un proceso fisiológico normal y tengan en cuenta que muchos procesos en fisiología ginecológica se resuelven solo, interpretando nada más cuál es el ciclo fisiológico normal y que tiene sus límites. En alguna mujer se adelantará, en otra mujer se atrasará un poco. Hay un promedio que es promedio de ciclos de 28 a 30 días y hay un promedio en el que decimos la mujer ovula en el 14 o 15º día, pero tiene también rangos que hay que entenderlo y hay que debe llevarnos como actitud médica, como acción médica, a esperar y a observar un tanto. Bien, pasamos luego al examen. Y vamos a empezar con el examen de la niña y de la puber, de la adolescente. En primer lugar, si el examen de una mujer es difícil, porque el examen de una mujer significa que ustedes van a tocar con el pudor de la mujer. Y yo siempre le digo a los jóvenes, a los estudiantes, que ustedes van a tocar con lo más difícil. Lo más difícil para una mujer es ir al ginecólogo. Y si es varón, peor todavía. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el examen, en general, pero de manera particular con la niña, con la puber, con la adolescente. El examen tiene que darse en un ambiente privado, en un ambiente tranquilo, cómodo, especial. No pueden examinar ustedes a una niña, a una jovencita en el corredor. No pueden ustedes improvisar acá. Tiene que haber restricción del número de participantes en el examen. Y siempre, por supuesto, trabajando y examinando con la presencia de la mamá, de un familiar, de la enfermera o de la técnica. No examinen solos. Las niñas generalmente van acompañadas de los padres, ¿no? Las puber acompañadas de los padres. Las adolescentes en los primeros años, después ya las adolescentes de más de 16, 17 años ya van con su pareja, ¿no? Van con su pareja y a veces van solos, ¿no? Por eso les decía la forma en que hay que abordar el tema. Hay que explicar a la paciente en qué va a consistir el examen, qué le van a hacer, ¿no? Y generalmente hay que decirle solamente te voy a observar. Te voy a observar, no te voy a tocar, no te voy a hacer nada.
mira, no tengo nada, porque hay temor por parte de la joven o de la niña. Se parte del examen general y luego se va con el examen preferencial, y en la evaluación ginecológica deben considerar ustedes aplicar los estadios de Turner del cual hemos hablado. Cuando se toque el tema de abuso sexual, hay que evitar que la niña sienta que esto es prohibido y es vergonzante. Hay que tener mayor cuidado acá cuando se trata de un tema de violación. La exploración de la niña y la adolescente pasa por examinar las mamas, pasa por examinar el abdomen, pasa por hacer el examen preferencial, pero tratando de establecer la telarquia, la pubarquia, la menarquia, son aspectos que ustedes tienen que tener claro al evaluar a la niña. Y acá tienen ustedes unas láminas para mostrar cómo se examina a una niña. Cuando recién nace la niña en la sala de partos, hay una mesa de asistencia donde luego que se recibe a la niña, se coloca en esa mesa para el secado, para la atención inmediata del recién nacido. Podría ser que allí se examine a la niña y se coloca el decúbito dorsal a la niña y se trata de doblar las piernas y luego entreabrir las piernas para poder hacer la inspección, el examen. O también se puede usar la posición de la rana, que es esa. Miren, se puede utilizar la posición de la rana. Y cuando son pequeñitas también puede hacerse el examen donde la mamá sostiene a la niña o la enfermera, ¿no? Y ustedes examinan ahí. También a la niña se hace el examen genopectoral. Hay circunstancias que hay que hacer esto. Esta es la posición genopectoral. Pero donde dijo se hace con guantes, ¿verdad? Creo que está sin guantes. ¿Qué tiene, no? Sí, tiene un marrón. Se hace el examen genopectoral. Miren, y acá tienen ustedes, miren, en esta lámina, la posición genopectoral permite, fíjense ustedes cómo se colocan los dedos índices y los otros dedos de la mano, para aperturar la zona y observar todos los detalles de atrás hacia adelante. Son diferentes formas y técnicas de examen de una niña. Acá es donde está sin guante, ¿no? Miren, pésimo eso, ¿cómo va a examinar acá sin guante? Muestren eso para que ustedes no hagan esto. Ven ustedes acá los genitales externos congestivos, ¿no? Y acá pone la mano sin guante. Eso no debe hacerse. Pero sí, la técnica, se colocan ahí los dedos para entreabrir los labios, ¿no? Y observan ustedes un recorrido de adelante hacia atrás, describiendo desde el capuchón, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, el himen, ¿no? Y la región vulvoperineal. Tienen ustedes acá otra lámina, miren ustedes cómo se tocan los labios mayores y se entreabren para poder visualizar mejor los otros órganos. Y esta es la posición clásica de litotomía, ¿no? El examen ginecológico clásico, ¿no? Donde hay cierta comodidad para la mujer, pero mayor comodidad para el examinador, porque el examinador se pone frente y puede hacer el recorrido y la descripción desde la inspección, colocar el espéculo, hacer el tacto en esta posición. Sin embargo, en ginecología van a encontrar ustedes en las niñas y en las mujeres en la menopausia, más en la senectud, o sea, las niñas y las viejitas, no se puede examinar de esta manera en litotomía. Entonces, hay algunas camillas que son planas
y tienen una especie de taloneras. Se colocan los talones ahí y entonces no tiene que abrir las piernas así como en esta mesa ginecológica, sino con esas taloneras permite el campo necesario para poder abrir las piernas sin que sea con una extensión tan amplia que genere incomodidad y dolor a la paciente, ¿no? Y si no tenemos esas taloneras, sencillamente en una mesa plana, ustedes hacen que apoyen sus pies en la camilla y bien al borde las nalgas, ustedes entreabren las piernas para niñas y para viejitas, para mujeres de mayor edad, porque ellos no pueden extender las piernas como lo hace una adolescente, una mujer adulta, no, hay mucho dolor y el examen en estas pacientes sería muy traumático para niñas y muy traumático para mujeres en la juventud. Y acá tienen ustedes lo que ya sobre práctica han visto, pero todo examen ginecológico es fundamental la inspección. Antes de tocar, antes de examinar, acá la inspección. Ahí está muy claro, acá se ve, miren, el capuchón, debajo está el clítoris, tiene los labios mayores, y acá, los labios menores, y tiene el introito himenial. Miren el himen intacto. Tienen el vestíbulo y finalmente la región bulbo-perineal. La inspección es fundamental antes de hacer el tacto. Todos los otros detalles ya los profesores de práctica van a complementar. Muy bien, para ya ir terminando, veamos nosotros los problemas más frecuentes en la niñez y en la adolescencia. ¿Qué problemas son más frecuentes? En la recién nacida son las malformaciones congénitas, la recién nacida. Las hernias, los tumores, la ambigüedad sexual y la interpolación himenial. Pero les decía la obligatoriedad que tenemos nosotros de cuando nace una niña hacer el reconocimiento y hacer el examen es sobre todo de ver si hay permeabilidad en la vagina y si hay permeabilidad en el recto. Y entonces ustedes dirán, ¿y cómo sabemos eso? Si no se puede ver, en la observación no es suficiente. Entonces, para la permeabilización en la vagina, o sea que no sea un himen imperforado, se utiliza una sonda de Delator o una bujía de Hega, esos dilatadores para dilatar el cuello uterino y hacer el degrado, se utiliza para permeabilizar. Debe estar permeable, porque si no un himen imperforado les va a dar más adelante problemas, como ya ustedes saben. Y en relación a la imperforación en la región del ano, del recto, porque hay también niñas que nacen con un cierre total acá, también se hace algo parecido. Pero tenemos la obligación de examinar y decir, esta niña no tiene, está bien, la vía genital está bien, permeable, la vía digestiva está bien, está permeable. Esa es obligación del médico general. Y luego tenemos acá en la infancia, ya hemos señalado la importancia y la frecuencia de las infecciones genitales, las infecciones vulvovaginales. Coalescencia de los labios quiere decir que los labios están pegados o deformados. También se ve pubertad precoz, se ve también hemorragia genital, sobre todo cuando hay agresión y hay abuso sexual. En la adolescencia temprana siguen las infecciones, la vulvovaginitis, asimetría de las mamas, que es lo que preocupa, pasó eso desapercibido. Como ya está menstruando, hay dismenorrea, hay también en las fases de la menstruación alteraciones o molestias en los senos, las mamas, que es la mastodinia, y puede presentarse en infecciones flujo vaginal, pero también
flujo menstrual abundante y alteraciones del ciclo. Finalmente, en lo que es adolescencia tardía, los problemas que se presentan, ya la niña ha iniciado vida sexual, generalmente la joven, y entonces son problemas, la preocupación de embarazo, problemas de anticoncepción, infecciones de transmisión sexual y alteraciones del ciclo. Estos son los problemas que con más frecuencia vamos a ver nosotros en la niña y la adolescente. Unas palabras en lo que es las infecciones genitales, la vulvovaginitis en niñas, porque es el motivo más frecuente de consulta. ¿Por qué consultan las niñas con más frecuencia? Por las infecciones, que genera preocupación y angustia de la madre, de la familia, y lo más frecuente son las vulvovaginitis inespecíficas, ¿no? Los gérmenes normales que existían en la vagina es insuficiente para controlar la agresión de los patógenos, y entonces hay diferentes tipos de gérmenes que entran acá. Clínicamente nosotros vamos a encontrar en estas niñas flujo vaginal, eritema, o sea, zona enrojecida de los genitales, edema también, prurito, disuria, puede haber sangrado y mal olor y dolor en la vulva. En las niñas tenemos nosotros factores para estas infecciones, factores predisponentes que no se modifican y hay factores que sí se pueden modificar. Por ejemplo, no se modifica la estructura anatómica de los labios mayores, ¿no? Con poco tejido adiposo, por ejemplo, labios menores pequeños, piel vulvar delgada, ausencia de vello púbico, vulva anatómicamente muy cerca al ano y epitelio hipoestrogénico y pH vaginal neutro. Esto no podemos modificarlo, es muy difícil controlar cuando tenemos problemas infecciosos de este tipo. Pero sí se pueden modificar estos. Las inadecuadas técnicas de higiene, como ya habíamos hablado. Enseñar a la niña que su higiene se haga de adelante hacia atrás. El aseo vulvar. La zona no requiere el uso de jabones, de soluciones especiales. Basta con agua y en algunos casos agua y jabón sin que sea un jabón especial. Bueno, acá decíamos el juego de arena que en la niña se puede presentar, entonces hay que estar observando, los padres deben observar cómo juegan las niñas. Otras infecciones asociadas que pueden tener las niñas. Y en estos tiempos, algo muy frecuente en las infecciones en la mujer y de manera particular en las jóvenes, es la ropa ajustada. La ropa interior, el pantalón ajustado. El material sintético hay que recomendar que usen algodón, ¿no? Y sobre todo en verano, la vestimenta, la ropa es un factor que condiciona mucho este tipo de infecciones. Y bueno, acá siempre hay que tener en mente, cuando hay lesiones, sobre todo en las zonas que puede haber abuso sexual, agresión sexual. Cuando tenemos nosotros que abordar los temas de infecciones en las niñas, de vulvovaginitis, la anamnesis tiene que ser bastante amplia, bastante detallada, buscar los síntomas y describirlos de manera amplia, ver cuáles son las técnicas de higiene, tipo de jabones, tratamientos previos, ¿no? Otras patologías que puede traer la niña, ¿no? Y cambios conductuales, ¿no? Siempre es importante averiguar quién se encarga de los cuidados y de la higiene de la niña, porque a veces hay personas que desconocen o lo hacen mal y hay que corregir esas formas de atención de la niña. Y en el examen físico, insistir en la inspección de la zona vulvar, la uretra y la zona perineal. Ya hemos señalado cómo se cogen los labios o cómo se examina a la niña. Y hay circunstancias que no se observa el flujo y que la mamá dice, sí, tiene descenso, tiene flujo. Entonces una técnica muy simple es invitar a que la niña tosa
Haga fuerza, a ver si pueden ustedes observar la presencia de flujo. En el examen, en la niña a veces basta la infección, pero hay circunstancias que eso no es posible. Entonces, en la niña hay espéculos virginales, bien pequeñitos, que se pueden usar con mucho cuidado, ¿no? Pero eso sí hay que comunicar a los padres lo que se va a hacer. En otras circunstancias será necesario hacer una vaginoscopía para descartar cuerpos extraños o tumores. Eso ya es un problema mayor. Pero siempre que hay la oportunidad de observar secreción, lo primero que tienen que hacer ustedes es que se haga un gran y se haga un cultivo. Y es fácil tomar con un hisopo muestra para hacer el estudio de secreción, y esto va a permitir aislar el germen y el tratamiento va a ser mucho más efectivo, va a ser un tratamiento dirigido. Fíjense ustedes en la vulvovaginitis de las niñas, el listado enorme de gérmenes que pueden estar presentes, ¿no? Gérmenes patógenos. Sí. Esta es la flora anaerobia vaginal normal, ¿no? Pero en ese equilibrio, la pérdida de equilibrio que les decía en el microambiente, es donde a veces vencen los patógenos. Y el diagnóstico diferencial siempre está presente. De una infección, una vulvovaginitis en niñas, siempre va a estar presente un flujo fisiológico. Como ya les había explicado, el flujo patológico es en escasa cantidad, blanquecina en escasa cantidad, y no tiene por qué generar mal olor. Estos problemas se presentan generalmente en la pubertad, donde más se presenta esto. Bien. ¿Alguna pregunta? No hay ninguna. Quiere decir que se entendió o ya estaban muy cansados. Muy bien. Continuamos la siguiente.